Causas de la inmigración ilegal. México, Estados Unidos. La migración es un fenómeno que involucra a dos sociedades. Este se refiere al desplazamiento espacial de seres humanos desde un lugar de origen a otro destino. Es un proceso dinámico e interactivo. La migración México-Estados Unidos cuenta con una larga tradición histórica. Ha sido una constante por más de 100 años y continúa siendo de tema actual, de vital importancia para ambos países y sumamente controversial. Con una longitud de más de 3.000 kilómetros, la frontera que divide a México de Estados Unidos es única. Ninguna otra frontera en el mundo separa a dos países tan diferentes en circunstancias sociales, culturales y económicas. Estas dos naciones están vinculadas por una relación simbiótica. En el aspecto laboral, México proporciona una fuerza de trabajo movible y Estados Unidos se beneficia de ella, equilibrando los excesos de demanda laboral en su mercado secundario. Es por ello que el único objetivo de los mexicanos de emigrar es la búsqueda de una mejor calidad de vida para ellos y sus familias y la búsqueda de mejores oportunidades. El objetivo de este proyecto es analizar las causas de por qué los ciudadanos mexicanos deciden emigrar a territorio estadounidense, tomando en cuenta las circunstancias económicas, sociales y empresariales educativas. La presencia de mexicanos en territorio estadounidense tiene sus inicios en 1848. Debido a la firma del Tratado Guadalupe Hidalgo, el cual establece que México cedió a Estados Unidos los estados de Nuevo México, Alta California, Arizona y una parte de Colorado, Nevada y Utah. Debido a estos tratados, 100,000 mexicanos se convirtieron en ciudadanos estadounidenses. Así también, como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, miles de trabajadores estadounidenses se retiraron a trabajar al norte del país, dejando con esto pobreza de mano de obra en la parte sudoeste. Es por ello que se realizaron reclutamientos de obreros mexicanos para los sectores agrícolas, mineros y ferrocarrileros de Estados Unidos. Finalizada la guerra, los estadounidenses regresaron a retomar sus puestos, pero hubo problemas, ya que el número de trabajadores no alcanzaba para cubrir el trabajo que los mexicanos habían estado realizando durante los últimos meses, lo cual provocó que el número de trabajadores mexicanos ilegales aumentara considerablemente. Con el fin de disminuir estas cifras y controlar las migraciones ilegales, se creó lo que se conoce como patrulla fronteriza en 1924. Pero con esto también se originaron los que se dan a conocer como coyotes, los cuales son personas que ayudan a los inmigrantes a pasar del otro lado. En los años 40 se dio la industrialización, lo cual provocó la descapitalización del campo. Esto ocasionó la migración hacia el norte de campesinos proletarios, que no obtuvieron trabajo en las industrias nacionales. El hecho de que muchos mexicanos hayan obtenido trabajo en las industrias extranjeras se ve beneficiado por la baja de trabajadores estadounidenses, que se debió a la participación de estos en la Segunda Guerra Mundial. Esto fue permitido gracias al convenio Programa Bracero, establecido entre México y Estados Unidos, el cual tendrá vigencia desde 1942 a 1964, dándoles a 4 millones de mexicanos licencias para trabajar y con ello a miles de indocumentados. Es por ello que en 1965, en cuanto finaliza el convenio, Estados Unidos establece el Acta de Reforma de Inmigrantes, con el fin de limitar el número de inmigrantes mexicanos. En 1979 y 1985, mediante la Reforma y Control Migratorio Simpson-Rodino, se reduce la inmigración ilegal mediante la legalización de los migrantes que ya residían en Estados Unidos. Y en 1997 entra en vigor la Ley de Inmigrantes Ilegales y Responsabilidad del Migrante, la cual controla los servicios sociales estatales, las fronteras nacionales, el número de extranjeros documentados e indocumentados y supervisa a los patrones o empleados. La migración se ha convertido en un problema real y muy serio, que afecta de manera importante los factores políticos, económicos y sociales de ambos países, por lo cual, a lo largo del desarrollo del problema, varios autores se han dado a la tarea de identificar y analizar los factores o causas que parecen determinar la migración mexicana hacia los Estados Unidos. En las zonas de origen predominan los factores de expulsión y en las zonas de destino los de atracción. Los factores de expulsión determinan un estado de incapacidad del entorno para satisfacer las necesidades, mientras que los factores de atracción ofrecen al inmigrante la posibilidad de encontrar en el lugar de destino un mayor grado de satisfacción a sus necesidades. De acuerdo al Consejo Nacional de Población, las causas principales que motivan la migración mexicana hacia los Estados Unidos son los factores económicos, los cuales están vinculados con la fuerza de trabajo, los factores sociales,
que ligan a los migrantes con la familia, amigos, comunidades de origen y de destino, y los factores empresariales y educativos. Cada uno de estos factores principales tiene a su vez vertientes en las que se subdivide el problema y que nos permite entenderlo mejor. Desde los primeros estudios se planteaba que la razón fundamental de la migración es económica, ya que las crisis recurrentes en la economía mexicana han provocado desempleo, bajos salarios y falta de oportunidades laborales, motivos por los cuales una gran cantidad de mexicanos se internan ilegalmente en los Estados Unidos en busca de oportunidades de trabajo y una mejor calidad. Las crisis económicas en México y la fortaleza de la economía estadounidense ha propiciado que el estudio del fenómeno migratorio se centre en el aspecto de la oferta y la demanda laboral. Sin embargo, también es sumamente importante analizar la necesidad de mano de obra que posee Estados Unidos, ya que los mexicanos realizan trabajos que los norteamericanos no están dispuestos. La migración indocumentada ha sido considerada como una válvula al desempleo en México. También ha contribuido al ingreso de grandes divisas a nuestro país. Según las cifras del Banco de México, en 2010 los mexicanos en Estados Unidos mandaron 8.900 millones de dólares. Ahora bien, si analizamos este fenómeno del lado norteamericano, podemos ver que actúa como una válvula de seguridad salarial en Estados Unidos, ya que la inclusión del migrante en el mercado laboral permite que no se disparen los sueldos por falta de fuerza. Sin embargo, hay teorías como la de Harris y Todaro de 1970 que muestra que aún con elevadas tasas de desempleo, una región puede atraer migrantes. En este modelo se analizan las decisiones de migración de un sector hacia otro, la motivación de ingreso esperada entre los dos sectores. En consecuencia, es posible, por ejemplo, explicar la tradicional migración rural a zonas urbanas, aún con alto desempleo urbano, si ahí el ingreso esperado es mayor. En cuanto a los factores sociales, podemos observar que la población se mueve de zonas con baja densidad poblacional hacia regiones con alta densidad poblacional y con relativamente mayor degradación ambiental, pero que ofrecen mejores oportunidades económicas y sociales en términos de empleo, educación, salud y seguridad. Sin embargo, la inmigración mexicana no parece deberse a un factor demográfico. De los 492 municipios mexicanos con alta o muy alta emigración, 75% tienen una población inferior a 20,000 habitantes y el 17% una población entre 20 y 50,000 personas. Es decir, la emigración internacional mexicana proviene de zonas urbanas con baja densidad poblacional y en muchos casos predominantemente rural. Otro factor social que tiene un gran impacto en la inmigración ilegal es la cultura de la migración, la cual en muchas zonas, sobre todo rurales, del territorio nacional, es una tradición. Esto último es que en muchos casos el inmigrante indocumentado se desplaza a los sitios en donde cuenta con familiares que le darán alojamiento y le facilitarán obtener un empleo. Estos nichos constituyen un importante factor de atracción en estados como Texas o California. Mientras tanto, otros autores como Schloman, Herzog en 1981 encuentran que la educación y la edad son las características más importantes que determinan la migración inicial y la migración repetitiva, y que el desempleo puede hacer que el efecto de la educación en la migración se magnifique. Otros factores como la discriminación, degradación ambiental, entre otros, se consideran causas de la migración. Sin embargo, pueden tener un menor peso relativo que los económicos o sociales. En años recientes, el cambio climático es un factor que incentiva el desplazamiento de personas en ciertas regiones y a largo plazo será un factor que cobre mayor relevancia. Conclusiones. Es evidente que la movilización geográfica de los mexicanos a los Estados Unidos es un proceso económico, social y educativo, que con el paso del tiempo ha transformado el estilo de vida de muchos mexicanos, tanto de los que se van al extranjero como de los que se quedan en nuestro país. La migración a Estados Unidos es ya un hecho con tradición histórica dentro del contexto de las relaciones con México. Los desplazamientos humanos a través de la frontera se remontan al siglo pasado y tienen como antecedente un marco social y económico, principalmente en donde ambas naciones buscan desarrollar su economía.
Todo este proceso migratorio se creía que beneficiaría a ambos países. México tendría una alternativa viable para recibir remesas, para realizar nuevas inversiones, y Estados Unidos se beneficiaría en el desarrollo de los sectores agrarios, mineros y ferrocarrileros. Así también, la finalidad de los mexicanos era la búsqueda de una mejor vida para ellos y su familia, en la cual tuvieran un mejor acceso a nuevas oportunidades de empleo y educación. Sin embargo, con el paso del tiempo, Estados Unidos se vio en un grave problema de inmigración ilegal, por lo cual creó diferentes leyes con las cuales acabaría con este problema. Pero es evidente que no hay proceso o ley que pueda lograr frenar este fenómeno que se ha venido incrementando en tiempos recientes. Con esto podemos concluir que tener una mejor comprensión de los elementos que entran en juego en la migración nos ayudará a prevenir la salida de muchos mexicanos y a aminorar el impacto negativo de los conflictos que enfrenten los connacionales y que ya han hecho de la migración un estilo de vida.